Hola traders, finaliza el mes de julio, iniciamos agosto en plena canícula veraniega aquí en España y hay novedades importantes porque los mercados financieros no paran. Hemos tenido una semana con datos importantes, los más importantes seguramente sean la confirmación de subida de tipos en Estados Unidos, datos de inflación negativos en Europa y segundo trimestre consecutivo de PIB negativo en Estados Unidos. Pero ahora vamos a ir con más detalles a verlo, porque mientras llegaban esos datos, curiosamente la bolsa americana, tal como hemos venido pronosticando en semanas anteriores que podía suceder, está rebotando con cierta fuerza alcista. Vamos a verlo en los gráficos, luego veamos primero el calendario de noticias, qué es lo que ha ocurrido la semana pasada y qué podemos esperar en esta semana, en esta primera semana de agosto. Y comencemos, voy a compartir ya la pantalla. Comencemos con la semana pasada, donde pudimos ver, bueno, en el momento de grabar el vídeo anterior ya había salido el IFO alemán, peor de lo esperado, datos, cierto pesimismo en la economía europea, en el entorno de negocio europeo. Ha sido una semana en la que se ha ido descontando por parte del mercado que lo más probable es que haya restricciones de gas natural en Europa este invierno, algo que sería pues bastante negativo para la economía, porque si hay restricciones de gas natural y la industria alemana no puede producir al mismo ritmo habitual, eso va a suponer menos crecimiento económico, puede significar despidos. Todavía no se ha notado en el desempleo los inicios de esta posible crisis económica. De hecho, veremos ahora que los datos de empleo siguen siendo buenos, pero bueno, el pesimismo sigue palpándose en las encuestas de entorno económico de los PMI sobre todo, ¿no? Bien, el martes salieron datos de inflación, salió datos también, datos de inflación en Japón, de momento sigue controlada, confianza del consumidor en Estados Unidos peor de lo esperado, aquí lo vemos en rojito, 95,7. Bueno, todavía no en niveles preocupantes. Vamos al miércoles. El miércoles salió el IPC de Australia, mejor de lo esperado, pero sigue siendo excesivamente alto. También salió el M3, la masa monetaria. Ya expliqué la semana pasada qué es lo que era, es la cantidad de dinero circulante, por decirlo de una forma sencilla. Y podemos ver cómo el M3, la masa monetaria en Europa, ha ido disminuyendo. Es decir, política monetaria más restrictiva, menos expansiva por parte del Banco Central Europeo. Y lo más importante fue el miércoles la salida de tipos en Estados Unidos. Subieron otros 75 puntos básicos, tal y como se esperaba, no ha habido sorpresas, pero aquí lo interesante es ver la subida, lo fuerte que ha sido en poco tiempo. Fijaos, en el 2016 se inició una escalada de subida de tipos que se culminó en el 2019 al mismo nivel que hay ahora, es decir, el 2,5%. Luego, durante la pandemia, se bajó rápidamente para estimular la economía y bueno, que la economía no sufriera tanto por el gran impacto que tuvo los confinamientos y el frenazo económico en todo el mundo por la pandemia. Pero fijaos con qué velocidad han subido al mismo nivel. Aquí llevó pues 3 años llegar a este nivel y aquí, sin embargo, en unos pocos meses, unas pocas reuniones del FOM, de la Fed, pues hemos llegado hasta el 2,5% y lo que es más importante, se espera que sigan subiendo los tipos de interés. De nuevo, la Fed, y al igual que el Banco Central Europeo, con un ojo pendiente en la posible recesión y el otro en la inflación, porque con niveles de inflación tan exageradamente altos es que no les queda más remedio que subir los tipos de interés, aunque ello implique provocar una recesión. Pero es que la inflación es mucho peor que provocar una recesión por subida de tipos. En esas estamos. Ese mismo día salieron datos también, datos en Estados Unidos sobre la venta de viviendas. Cayó la venta de viviendas, también cayó la actividad de construcción en viviendas en Estados Unidos, no mucho, pero está comenzando a caer y es un primer síntoma de que hay más pesimismo en la economía americana, en un entorno en el que se ve que los préstamos se van a encarecer, que la inflación se está disparando. Los consumidores y la gente que pueda estar tomando decisiones de compra de nuevas viviendas se lo están pensando mejor y eso se está notando en las cifras de viviendas en Estados Unidos.
El jueves salieron los datos de PIB en Estados Unidos y como lo vemos aquí en rojito, mucho peor de lo esperaba, se esperaba un dato positivo. El trimestre anterior ya fue negativo del 1,6%, se esperaba que fuera un tema puntual, pero sin embargo, al ser negativo, de nuevo, por segundo trimestre consecutivo, técnicamente se considera recesión. Entonces ahora ya estamos con el clásico debate de ¿realmente hay recesión en Estados Unidos o solo es un tema puntual? Porque claro, a la hora de definir la raya, de trazar la línea en el agua de qué es recesión o qué no es recesión, pues bueno, hay distintas formas de medirlo y tradicionalmente se suele decir que cuando hay 2 trimestres consecutivos en negativo es que hay recesión. Pues bien, ahora mismo ya hay 2 trimestres negativos consecutivos en Estados Unidos. Vamos a verlo en el gráfico. Vemos tanto en abril como el dato de julio que ambos están en negativo, ¿no? En abril fue el 1,6% en negativo y ahora en junio ha sido el 0,9% negativo. Sin embargo, el debate tiene sentido que se esté produciendo porque hay muchos otros datos en Estados Unidos que no están siendo tan negativos, ¿no? Por ejemplo, el desempleo. El desempleo ahora veremos que sigue siendo está por debajo del 4%. También los modelos de la Fed, hay un modelo muy interesante que utilizan para ir haciendo una estimación aproximadamente, no en tiempo real, pero casi semana a semana, día a día, de cuál puede ser el PIB para ese año en Estados Unidos, que es el GDP Now. Si pones en Google GDP Now, os llevará a esta web, a la Reserva Federal del Banco de Atlanta, y ahí vuelcan el modelo las estimaciones de lo que podría hacer el PIB. GDP es en inglés PIB, Producto Interior Bruto en inglés. Y bueno, se va viendo que se sigue esperando que haya el entorno del 2% a final de año. Es decir, se sigue considerando que los datos que están saliendo negativos son un tema puntual y que de cara a final de año el PIB en realidad no estará en recesión. Pero bueno, está por ver, porque desde luego con inflaciones tan altas es posible que se contraiga todavía más el consumo y que empecemos a ver datos mucho más negativos. Bien, en Alemania salieron datos también de PIB de Alemania. Digo Alemania porque es la economía más importante de Europa. Salió también de Francia, salió de Italia, salió de España, salieron todos los PIBs más importantes de Europa. Empezando por Alemania, Alemania marcó un 0 de crecimiento durante el trimestre. Aquí lo tenemos, el PIB preliminar para Alemania trimestral un 0%, un poquito peor de lo esperaba, se esperaba que fuera bajo, pero ha sido todavía más bajo. Si lo vemos en el gráfico, pues vemos esa caída, es decir, parón económico en Alemania y como digo, como haya restricciones a la energía en Alemania, pues va a ser mucho peor todavía, ¿no? En cambio, Italia, pues 1%, Alemania 1,1% de PIB, ojo, trimestral. Tengamos en cuenta que en Alemania una de las principales industrias es el turismo y estamos ahora mismo en plena temporada alta, ¿no? Es verdad que los datos son del segundo trimestre, es decir, desde abril, mayo y junio, pero de momento los datos del PIB pues no van a ser malos de momento en España, pero podríamos tener, como digo y he venido diciendo en vídeos anteriores, después del verano, noticias mucho más pesimistas en cuanto a la economía en España, una vez que termine la estación turística. Bien, de momento, como digo, PIBs en Europa medianamente aceptables, salvo en Alemania, que está completamente plano, y también salió un PMI de Chicago, que, como he comentado muchas otras veces en otros vídeos, el PMI mide la confianza de los jefes de compras de las empresas. Este concretamente está hecho en Estados Unidos y marcó un dato peor de lo esperado, de ahí que esté en rojito, pero todavía por encima de 50, lo cual todavía se puede considerar expansión económica. Pero lo importante es la tendencia. Vemos cómo ha ido cayendo y se va acercando peligrosamente al 50, que es ese nivel que determina si es ganador, o sea, si es expansivo o no es expansivo. Bien,
Vamos a ver qué es lo que puede ocurrir esta semana con los datos de empleo. Voy a subir un poquito más la cámara ahí. Los datos de empleo, perdón, los datos económicos para esta semana. Y empecemos con el lunes. El lunes es un día festivo en Australia, Canadá y Suiza. Así que ojo si operáis con activos relacionados con esas economías, porque es posible que haya menos actividad de lo normal. También van a salir los PMIs manufactureros de Europa. No se espera grandes sorpresas porque ya salieron los PMIs adelantados hace un par de semanas y bueno, lo más seguro es que se siga confirmando que muchos de ellos van a estar por debajo de 50, que son estos de aquí, ¿no? Saldrá también PMI en Estados Unidos, que se espera que esté por encima de 50. Vamos al martes. El martes se espera salida de tipos del dólar australiano, es decir, del banco Royal Bank of Australia. Y bueno, se espera que suba 50 puntos básicos, muy en la línea de los principales bancos centrales del resto del mundo. También tienen un problema de inflación allí, también tienen que combatirla con políticas monetarias mucho más restrictivas. Y va a ser una semana de salida de datos de empleo. El martes tenemos en Estados Unidos, tenemos los primeros datos de empleo en Estados Unidos. Luego el miércoles vamos a tener IPC en Suiza, pero no se esperan grandes sorpresas. El IPC en Suiza sigue muy controlado. No hay grandes problemas de inflación allí y saldrán los PMIs de servicios en Europa, pero de nuevo, al igual que ocurre con los manufactureros, más o menos se sabe ya cómo van a salir porque se adelantaron, siempre se adelantan 2 semanas antes y luego salen los definitivos, ¿no? Vamos al jueves, porque el jueves salen los tipos de interés, nueva subida de tipos se espera en la libra, en el Banco de Inglaterra, y se espera que suba también 50 puntos básicos de 1,25 a 1,75. También, al igual que el resto de bancos centrales, subida de tipos muy brusca, bastante brusca. Vamos a acercarnos un poquito más. Ahí, a ver, vamos a verlo. Si no, con la escala no se ve bien. Lo que normalmente le lleva varios años hacer, pues están haciéndolo en pocos meses la mayoría de bancos centrales. Y finalmente, los datos más importantes seguramente sean los datos de empleo en Estados Unidos el viernes. Recordar que el primer viernes de cada mes tenemos datos de empleo en Estados Unidos, también en Canadá. Y no se esperan grandes sorpresas. Ahora mismo el desempleo en Estados Unidos está en el 3,6% y se espera que siga en el 3,6%. Es decir, aquí lo vemos, niveles de empleo históricamente bajos en Estados Unidos. Y esta es una de las grandes paradojas de esta aparente recesión, frenazo o coyuntura económica, en la que muchos expertos económicos dicen que podría ser una recesión sin desempleo, ¿no? Está por ver porque todo ha ocurrido de una manera muy poco habitual, de una manera muy diferente a lo habitual y por lo tanto, bueno, los modelos habituales no consiguen explicar lo que está ocurriendo de la misma manera. De ahí que haya tanta desazón, ¿no? Sin embargo, dentro de esa desazón, algo positivo debe estar ocurriendo, ¿no? Porque ahora vamos a ir a los gráficos y fijaos, esto es el SP500 en Estados Unidos y venía avisando en las últimas semanas que se podía producir un rebote si se rompía este nivel y es lo que está ocurriendo. Hemos acertado con esta predicción, divergencia en el oscilador MACD, pauta de agotamiento, rotura de línea de confirmación y línea de tendencia y fijaos qué rebote se está produciendo. Técnicamente esto es el final de este movimiento bajista y está realizando ya nuevos máximos, es decir, se está construyendo una estructura alcista. El mercado puede que esté descontando que que seguramente estemos pasando ya lo peor de lo que se esperaba. Y recordar, si hay una razón por la cual me gusta el análisis técnico es porque nos permite aislarnos del ruido, nos permite centrarnos en el diagnóstico puro y duro sin escuchar opiniones, sin escuchar noticias, sin escuchar emociones, sin escuchar ruido, simplemente mirando los datos fríamente del mercado, las cotizaciones del mercado. Es como si quisiéramos diagnosticar el estado de un paciente como médicos y en vez de escuchar
lo que nos dicen sobre ese paciente, simplemente nos vamos a sus radiografías, sus TACs, sus analíticas de sangre y sacamos conclusiones. Pues esto es algo así, pero incluso mucho más sencillo, porque lo único que tenemos que ver es la forma del gráfico y el patrón del gráfico es claro. Nos está diciendo que se va a producir, que se está produciendo ya un rebote alcista y el final de esta estructura bajista. Solo si se va confirmando a lo largo de las próximas semanas, podríamos decir que habría finalizado toda la corrección bajista que hemos tenido de todo este movimiento alcista, ¿no? Todavía dentro de la estructura que se inició desde principios de años, finales del año pasado, todavía estamos dentro de la corrección, ¿no? Pero con señales claras de que podría estar agotándose y fijaos todo lo que ha recuperado la bolsa en estos últimos días, ¿no? Lo mismo con el Nasdaq, muy similar con el Nasdaq, también tenemos el mismo rebote alcista, también pauta agotamiento, divergencia, rotura de línea de confirmación y movimiento alcista, por tanto, ¿no? Unos máximos que se van confirmando, ¿no? Y en Europa también tenemos novedades, porque aunque no estaba acompañando ese movimiento que estaba realizando Estados Unidos, ya sí, ahora mismo en este momento, por lo menos de momento lo está acompañando. Y si nos fijamos en Alemania, está realizando unos máximos. Este es el posible inicio de una estructura alcista. Rebotó en este soporte de aquí, ha roto esta resistencia de aquí, después de rebotar y volver a atacarla, y está realizando en estos momentos unos máximos. Veremos si a lo largo de la semana se va confirmando una estructura alcista en la bolsa europea. El FTSE también veníamos avisando de que si rompía esta resistencia podría atacar los máximos históricos. En mi opinión todavía está demasiado lejos como para realizar un ataque directo a estos máximos históricos que tenemos aquí, pero bueno, de momento se le ha despejado el camino. Esta resistencia menor se ha convertido ahora en soporte, lleva un montón de días alcista. En algún momento, tanto día alcista tiene que corregir con una ligera caída, probablemente, y lo más probable es que tras esa caída vuelva a atacar los máximos históricos, ¿no? Lo iremos viendo y contando en las próximas semanas. Recordemos que aunque estemos en verano y muchos de nosotros estén de vacaciones o estemos de vacaciones, realmente los mercados no paran. Y históricamente en agosto muchas veces ha habido sorpresas y movimientos importantes en las bolsas, ¿no? Agosto no tiene término medio, o está muy parado, o a veces es justamente en agosto donde comienzan a construirse los movimientos importantes, ¿no? Entonces, ojo, porque este podría ser uno de esos agostos. Si nos vamos al IBEX, el IBEX estaba en un canal bajista. Ese canal bajista, voy a quitar mi imagen para verlo mejor. Esa imagen, este canal bajista, pues ahora mismo lo está rompiendo, ¿no? Parece que está intentando construir tímidamente una estructura alcista, pero de momento sin confirmar, ¿no? Este movimiento alcista está acompañando a los movimientos alcistas de la bolsa americana y el resto de la bolsa europea, pero todavía no podemos confirmar un movimiento alcista en la bolsa española. Japón, vamos con Asia, y es que en Asia del rebote en el soporte ahora mismo se está acercando a una resistencia de cierta importancia en el nivel 28.000 aproximadamente, que de momento lo está frenando. Si rompe este nivel y sigue realizando, fijaos, nuevo máximo, máximo, esto es una estructura alcista de grado menor, pero que está alcanzando una resistencia y que si es rota construiría, se despejaría el camino para nuevos máximos en la bolsa japonesa. Así que también muy atentos en las próximas semanas a esta bolsa. Y China, en cambio, que fue la primera en realizar todo este movimiento alcista, ha realizado una corrección muy brusca en V, en forma de V, que está siendo demasiado profunda. Ahora mismo ya ha superado la corrección el 50%. Esperábamos que aguantara este soporte, pero desde el momento en que no lo aguanta, hay que tener ya mucha precaución y empezar a considerar que este movimiento alcista podría estar agotado, ¿no? Porque es una corrección demasiado profunda, demasiado brusca y en forma de V, ¿no? Muy volátil, muy errática, ¿no? Así que de momento mucha precaución en China. Este soporte del 61%
61.8 de retroceso de Fibonacci, pues es un retroceso demasiado importante. Así que, de momento, mucha precaución con este índice. Vamos con las divisas, empezando con el dólar index, con el dólar, la cesta del dólar americano. Sigue una estructura alcista, pero fijaos que la corrección es más profunda. Se está acercando al soporte relativo generado anteriormente y, aunque técnicamente sigue siendo una estructura alcista, una tendencia alcista, es muy probable que esté perdiendo impulso alcista ahora mismo está el dólar, ¿no? Y que en las próximas semanas o incluso meses podamos verlo con menos fuerza alcista. Ya veremos si manteniendo esta fortaleza tan alta que tiene o si por el contrario realiza una corrección, más profunda. Esto se está viendo también en sus pares relacionados, concretamente el euro dólar, donde fijaos, y esto me parece sumamente importante, a pesar de que el dólar index ha corregido con cierta profundidad, fijaos que el euro dólar no ha corregido con profundidad, se ha quedado mucho más lateralizado. ¿Lo veis? Está realizando una corrección más temporal, más lateral. Y eso es debilidad para el euro. Es decir, si a pesar de haber salido y haberse confirmado ya la subida de tipos o haber habido una subida de tipos en Europa hace varias semanas, ahora ha salido la subida de tipos, en Estados Unidos, pero se ha confirmado que eran 75 puntos básicos, que es bastante. Y aún así no se ha fortalecido todavía el dólar, pero tampoco se está fortaleciendo el euro. Quizá podríamos estar alcanzando un nivel de equilibrio y lo veremos en las próximas semanas porque de momento se ha enroscado el precio en torno al 1,02. Técnicamente sigue la estructura bajista, podría realizar nuevos mínimos después de este descanso. Aquí también realizó un descanso, un movimiento lateral para luego continuar hacia abajo. Aquí realizó una corrección poco profunda para luego un nuevo impulso bajista, ¿no? Aquí podría hacer lo mismo, ¿vale? Pero me llama la atención que pese a que el dólar se ha debilitado algo más frente al resto de divisas, frente al euro se ha quedado lateral. Eso me llama la atención, ¿vale? Lo cual arroja la información de que el euro está más débil que el resto de divisas respecto al dólar, ¿vale? Fijaos, esto lo vemos también en la libra. Aquí vemos que la libra sí rebota con fuerza, está más fuerte, o sea, ha recuperado algo de fortaleza frente al dólar, pero fijaos, la descorrelación que se ha producido cuando normalmente están bastante correlacionados. Aquí vemos la tendencia bajista del euro dólar, aquí vemos la tendencia bajista de la libra dólar, sin embargo aquí más rebote que en el euro dólar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el euro está especialmente débil en estos momentos. Sin embargo, el yen está ganando fortaleza. De golpe ha tenido un movimiento de fortaleza inesperado, ha llegado a un máximo histórico y de repente, ¡pum!, está produciéndose una corrección mucho más brusca de lo habitual. Fijaos esta corrección, que aunque es algo profunda, llevó muchos días y ha recorrido el mismo camino en muy pocos días. Así que el yen en estos momentos podría haber llegado a su mínimo, es decir, recordar que esto es el dólar yen, que se vaya para arriba significa que se debilita el yen respecto al dólar y podría hacer una corrección mucho más profunda o quedarse lateralizado durante cierto tiempo, ¿no? Vamos a ver las materias primas, ¿no? Las criptos primero. Veamos las criptos, el Bitcoin, y es que en el Bitcoin se está confirmando, sigue realizando unos máximos, las correcciones son profundas, pero fijaos, nuevo máximo, nuevo máximo, nuevo máximo, y en estos momentos está realizando un nuevo máximo. Es decir, esto es una estructura alcista, muy débil, con correcciones muy profundas, con poca decisión, pero de momento, aunque sigue, vamos a verlo un poquito más en contexto, ahí, aunque técnicamente sigue toda esta estructura bajista sigue existiendo y sigue siendo un movimiento claramente bajista, hasta que no rompa por lo menos un nivel como este, en torno al 32.000. Sí que estamos viendo en el corto plazo una cierta vocación alcista aquí. Es decir, podría ir realizando unos máximos y enfrentarse quizá, quién sabe, en próximas semanas al nivel 30.000. ¿De acuerdo? Entonces lo vigilaremos mucho. Ethereum le pasa algo parecido.
también está intentando construir una estructura alcista ahora mismo, alcanzando esta resistencia relativa anterior. Vamos con las materias primas, empezando con el crudo, y es que el crudo ha detenido su tendencia bajista, su estructura bajista iniciada en el mes de junio, y se detuvo en el nivel 94 y ahora mismo está en un nivel de equilibrio en torno a 97, entre 100 y 95, 100 y 95. Mucha volatilidad todavía. Recordemos que la geopolítica está teniendo un papel fundamental tanto en el petróleo como tanto en los precios del petróleo como el gas natural, y por lo tanto hay que tener mucha precaución invirtiendo y operando en estos activos, ¿no? Pero ahora mismo se está construyendo el agotamiento de este movimiento bajista. Esto es el principio de una pauta de agotamiento, y si se rompe el nivel 100 podría realizar un rebote alcista, ¿no? Pero si luego se reinicia el movimiento bajista y rompe el nivel 94, podría continuar la caída. De momento, pausa temporal, movimiento lateral muy solapado, velas diarias muy solapadas, precaución con el crudo. El oro al contado ha realizado un rebote interesante, con cierta fuerza, cierto impulso, lleva varios días con cierto rebote, sigue siendo bajista dentro de esta estructura de aquí, y para poder decir que esta estructura ha finalizado necesitaríamos ver una pauta de agotamiento, unos movimientos de pauta de agotamiento mucho más marcados. Una vuelta en V como esta técnicamente no nos dice nada todavía, ¿no? Como no fuera mucho más profunda. Y es muy raro que se realicen movimientos en V tan profundos, ¿no? Son poco habituales. Aquí tenemos uno, pero suelen ocurrir en circunstancias extraordinarias, ¿no? Inicio de guerras, catástrofes, etcétera, ¿no? O con el mercado muy manipulado, con materias primas muy manipuladas. En el caso del oro no es tan habitual. El gas natural sí está muy manipulado, de ahí tanto movimiento en V, y fijaos que tras este movimiento alcista ante las previsiones de restricciones y mucho menos gas que llega por el Nord Stream a Europa desde Rusia, creo que llega ahora mismo como el 25% de su capacidad, Alemania únicamente, pues se ha encarecido el gas natural, pero parece que al llegar a los máximos históricos, de momento se ha detenido esta subida. Mucha precaución también con el gas natural. El cobre sigue bajista, pero ahora mismo realizando una corrección de toda esta estructura bajista. Fijaos que tras una corrección puede perfectamente reiniciar el movimiento bajista, ¿no? Lo mismo que he dicho con el oro, para ver el final de esta tendencia bajista necesitaríamos ver una estructura, algún tipo de patrón o pauta de agotamiento que nos indicara que esta estructura bajista está finalizada. Y de momento no se está produciendo ese tipo de pauta, ¿no? Así que precaución, y nos mantendremos atentos a ello. Pues bien, lo dicho, agosto, aunque muchos desconectemos o desconecten de los mercados financieros, los mercados siguen funcionando y pueden traer sorpresas durante el mes de agosto, ¿no? Ya hemos visto 2 trimestres de recesión en Estados Unidos, hemos visto la subida de tipos esperada en la Fed, en agosto nos espera, más allá de las que he comentado para esta semana, nos esperan nuevas reuniones de bancos centrales así importantes, y aún así estamos viendo en los gráficos el inicio, sobre todo en Estados Unidos, y algo va acompañando la bolsa europea, el inicio de una posible estructura alcista en Estados Unidos, ¿no? En las bolsas de Estados Unidos. ¿Cómo es posible? Y lo vuelvo a explicar, ya lo he hecho otras veces, que esto suceda con todo el pesimismo que hay. Pues como digo, porque el mercado va por un lado y las noticias van por otro. El relato va por un lado y el mercado va por otro. La narrativa va por un lado y el mercado va por otro. Para no dejarnos distraer por la narrativa, lo mejor es mirar los gráficos y sacar nuestras propias conclusiones viendo los gráficos. Esto es lo bueno del análisis técnico, que nos ofrece patrones que nos anticipan el final de los movimientos mucho antes de que nos llegue a través de las noticias. A veces hasta meses antes, hasta 6, 7, 4, 8 meses antes. Así que nosotros seguiremos mirando los gráficos porque nos ayudan a anticipar lo que tenemos que hacer. Nos marca una hoja de ruta sobre los posibles recorridos a favor, en contra, plan A, plan B, plan C, que nos podemos encontrar. Muy bien, pues espero que tengáis un buen agosto. Yo iré subiendo nuevos vídeos a medida que el tiempo me lo permita.
Y de nuevo, precaución, y si os ha gustado este vídeo, por favor, darle a me gusta para que lo sepa, para que sepa que os gustan estos análisis, y suscribíos al canal de IG para que os avisen cuando suba mis próximos análisis semanales. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.